Hoy en nuestro tema habla de una cosa que se llama mente. Entonces vamos a hablar de la mente, pero de la mente traicionera. ¿Cómo de la mente traicionera? Bueno, la mente, pues todo mundo la tiene. O sea, sé que aunque no se ve, aunque no se siente, la mente está presente. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que las personas no podríamos decir que la mente exista porque no es física, aunque por darle un valor a la mente se le ha querido dar un valor cerebral y se piensa y se cree que entonces el cerebro produce la mente, no que la mente produce el cerebro. Entonces los científicos actualmente, los doctores, generalmente piensan eso, piensan que el resultado del cerebro o de los procesos del cerebro es la mente o las ideas o las ensoñaciones, al punto que piensan y creen que todos los estímulos bioeléctricos del cerebro son como las ideas fluyendo dentro de la masa cerebral para que entonces en su conjunto dar lo que podemos ver, soñar, sentir, percibir, recordar en cualquier sentido y en cualquier aspecto. Entonces la mente se piensa y se cree, como digo, que es un producto o un resultado de todo lo que es el cerebro. Hay muchos estudios, muchos estudios que tratan de eso. Le ponen sensores, le ponen aparatitos a los animales, a las personas, para tratar de medir dentro de la masa cerebral esos estímulos bioeléctricos y relacionarlos con condiciones más complejas como lo que por ejemplo un recuerdo o un pensamiento, una idea. Y realmente no es así. Podríamos decir que la mente existe más allá del cuerpo físico y que el cerebro es donde esa mente tiene la oportunidad de tocar, funcionar el punto de contacto con nuestro cuerpo físico. O sea, incluso después de la muerte, de alguna forma, parte de esa mente acompaña al ser y continúa en otra vida. Entonces no es posible que el cerebro produzca la mente porque la mente continúa más allá del cerebro. Lo que sí es verdad es que la interacción entre lo físico y lo no físico, en el cerebro, por ejemplo, y la mente, hay esa conjunción donde entonces el cerebro empieza a interpretar lo no físico que es la mente de una forma física a través de bioelectricidad y también bioquímica, y de esa manera empezamos como a traspolar o vamos a transponder, por ejemplo, que es la palabra correcta, que es como interpretar o traducir lo que la información mental es a una información bioeléctrica, bioquímica, física que nuestro cuerpo pueda manejar. Realmente entonces podríamos decir y podemos ver entonces la diferencia que existe entre la mente y el cerebro, donde podemos decir, como repetir, es donde se conjuntan los dos y hay una comunicación entre, podríamos decir, entre un mundo no visible y un mundo visible o tangible, que es el mundo físico. De acuerdo a ello, entonces podríamos decir, el cerebro maneja mucha información, pero generalmente la información la maneja para estar manejando los estímulos y los resultados de cómo estamos sensando, viviendo, interactuando en el mundo en el que estamos. Pero para eso es. Pero la mente maneja información en un sentido mayor y más complejo. Incluso la mente participa activamente en lo que vivimos externamente. La mente es uno de los puntos en los cuales se manifiesta nuestra conciencia para poder ser conscientes de la experiencia que tenemos. En la mente se maneja información de forma compleja, como las ideas, los recuerdos, la imaginación, cualquier cosa que sea creativa, artística, de música, de plástica. Entonces, todo ese tipo de conjuntos, nuestra mente lo maneja y nuestro cerebro lo interpreta. De acuerdo a ello, la mayoría de las personas, es increíble,
pero no tienen solo una mente. Sí tienen solo una mente, pero es como si no la tuvieran. ¿Por qué? Porque esa mente, o son solamente que tienen, es increíble, pero es como si tuvieran muchas mentes al punto que escuchan muchas voces. Una voz les habla por aquí, otra voz les habla por acá. Hay gente que tiene cientos de voces, o al menos 20, 30 voces, los que menos 5 o 6, pero generalmente no hay una sola voz, una condición definida, o más aún, no está presente el silencio. No hay un silencio, una tranquilidad real o total que te permita estar, ser como debe de ser. Y eso trata la mente traicionera. Las personas escuchan esas voces y esas voces es increíble, donde esas voces te dicen tantas cosas, te dicen cosas buenas, cosas malas, y ahí donde las personas se llegan a confundir pensando y creyendo que eso es la conciencia y que es un diablito y un angelito, pero yo creo que sería un ejército, porque te empiezan a decir, ese no te quiere, ese sí te quiere, es que estás mal, es que no eres suficiente, es que no te comprenden, es que no te quieren, es que tú no puedes hacer las cosas bien, es que aunque las hagas bien a nadie les importa, o sea, y empiezas a darte tantas cosas, buenas y malas y todo el tiempo, o de cualquier tipo y cualquier cosa todo el tiempo, al punto que dices, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? Y luego todavía piensas y crees que tomas decisiones y no tomaste decisiones algunas porque fue realmente ese proceso mental el que te hizo pensar y creer que tomabas una decisión, y generalmente eso realmente es una reacción, y vives unas consecuencias de acuerdo a tus acciones no convenientes. ¿Por qué? Porque escuchaste a tu mente traicionera. Entonces, el escuchar a la mente traicionera genera que tu condición de vida sea difícil. ¿Y cómo podemos pensar o decir qué es la mente traicionera en sí? Todo lo que la mente te dice. Sobre todo realmente cuando la mente está en una condición de tanta información. ¿A cuál de las voces? Yo te voy a preguntar esto. ¿A cuál de las voces que tienes dentro de tu cabeza vas a escuchar? Si son varias voces que tienen diferentes puntos de vista, entonces realmente ¿cuál de ellas tiene la razón? Generalmente, todas y ninguna, porque cada punto de vista tiene condiciones diferentes pensando que tendría la razón si le das caso a una u otra. Pero al final del día ninguna, porque realmente nada de eso es así, a menos que tú digas que sí. Que tú tomes como prioridad o que le pongas más atención a una de esas voces y digas, eso es lo que quiero hacer. Y pensaste y creíste que eras tú tomando esa decisión. Y ahí es donde entonces se convierte la mente traicionera, porque no fuiste tú quien tomaste esa decisión, sino el conjunto de información que está en tu mente, que no se ha estructurado de forma clara y consciente para ti, y simplemente hiciste lo que pensaste que más te convenía. Ahora, esa mente traicionera tiene que estar, o es así, pues no. De hecho, la mente traicionera de esa forma, esa información, esos diálogos, generan que el trasfondo de la mente no traicionera, o la mente que te puede dar una mayor claridad, se acalle y no la escuches. El barullo o el ruido generado por tantas voces en tu cabeza hace que la verdadera voz que tiene la razón esté acallada y apagada. Es como si estuvieras frente a un lago y todo el mundo aventara al mismo tiempo piedras al lago, y las piedras hacen olas o hacen halos en el agua, y luego te preguntaran, oye, ¿cuál fue las olas que hizo tu piedra? No sabrías. ¿Por qué? Porque en el momento en que caen todas las piedras a la vez, cada piedra está haciendo olas y no puedes reconocer unas de otras. Todas están al mismo tiempo interactuando entre ellas, no pudiendo reconocer la que es de tu piedra. De acuerdo a eso, ¿qué pasaría entonces si nadie avienta ninguna piedra y tú agarras una sola piedra y el lago está tranquilo, avientas la piedra y tu piedra empieza a hacer esas olas o esos círculos concéntricos? ¿Los podrías reconocer? Claro, fácilmente. ¿Por qué? Porque las únicas olas que tuviera el agua en ese momento fueran las que producen tus piedras o la piedra que tú aventaste. Por lo tanto, entonces,
Es fácil reconocer las cosas cuando lo demás no está presente. Igual pasa con nuestra mente. Mientras todas esas voces están presentes, la mente traicionera va a estar presente porque toda la voz que estás escuchando, ninguna de ellas es la real. Ninguna de ellas es la correcta. Ninguna de ellas es lo que tú eres, aunque tú pienses que sí. Tienes que saber acallar ese diálogo interno para que entonces ya con el diálogo interno acallado puedas escuchar realmente la voz interna, que es la voz de la razón o la voz correcta que nuestra mente nos puede llevar a una mejor condición. Lo que digo podría ser imposible para muchos. Lo que digo no es algo fácil para algunos. Yo sé que han escuchado de poner la mente en blanco, pero no se trata de poner la mente en blanco, se trata de poner la mente en silencio. Yo sé que lo han escuchado, sin embargo, la práctica de ello no es fácil. Gracias a Dios, nosotros tenemos formas, maneras, prácticas para poder acallar esas voces, para que esas voces no estén presentes y no se conviertan en tantos problemas o tantas condiciones que tenemos en nuestra vida. Yo sí quisiera en este punto que fueran conscientes de lo que estoy diciendo, de la importancia verdadera de acallar esas voces. Nada más que yo creo que muchos de ustedes, como han pensado y creído, han crecido creyendo que esas voces son ustedes, ni siquiera muchas veces habían pensado en lo que hoy estoy diciendo. Pero ¿cuántas veces han tomado, entre comillas, decisiones y le han escuchado a esas voces y el resultado de esas decisiones, entre comillas, nunca ha sido realmente el que esperaban? Muchas veces esas voces son las que los detienen a no dar un paso. Muchas veces esas voces son las que les dicen que hagas lo que hagas, nunca fue suficiente ni lo serás. Esas voces son las que te meten también ideas no convenientes ante el amor con los demás, ante la confianza, ante el respeto. Esas voces también te ponen a la defensiva. Esas voces realmente te hacen mucho daño y te destruyen. Es la mente traicionera. Te traiciona porque eres aparentemente tú mismo, creyéndote que eres tú mismo y realmente no lo eres. Es información que está en el aire y que tiene tanta similitud y compatibilidad contigo que la tomas como si fuera propia. Pero no es así. Entonces espero yo que hasta este punto me haya dado a entender cómo ese proceso mental te ha llevado a tomar, entre comillas, vuelvo a lo mismo, decisiones o piensas que tomas decisiones donde no lo ha sido así. Entonces lo que queda en este momento, podría explicar más, pero la idea no solo es entenderlo, sino ponerlo en práctica. Y lo que yo puedo hacer por ustedes es ayudarlos a poner esa mente en silencio, al menos un momento. Y con esta práctica regular, pues espero yo que en cierto momento realmente ese silencio esté como una base constante en su vida. Pero por lo pronto sé y entiendo que no es una forma normal o natural que la gente pueda hacer, pero con las facultades que Dios me dio, y si ustedes así lo quieren y me lo permiten, con mucho gusto yo ayudo a que ustedes tengan su mente en ese silencio, aunque sea un momento y que ese momento sea como el punto de referencia que ustedes tienen para que vayan ahí regularmente y que sea entonces para siempre o el fundamento de su vida, ese silencio mental que ayuda a que todo tenga una mayor facilidad. Empiezan a escuchar la voz de la razón, empiezan a escuchar la voz realmente que hay ahí, y ahí sí empiezan a tomar decisiones conscientes. Empiezan a conscientemente saber y entender, ver y vislumbrar qué es o qué no es realmente lo más conveniente de acuerdo a objetivos más trascendentales. No solo a qué me conviene o qué no me conviene, qué miedo, qué no miedo, me rechazan, me aceptan. Esas son las voces de la mente traicionera. Bueno, entonces, si me permiten, vamos a callar la mente. Los que no quieran participar, no lo hagan. Los que quieren participar de este ejercicio, simplemente van a cerrar sus ojos, van a estar en silencio, yo voy a estar en silencio, a lo mejor voy a decir algunas cosas, pero generalmente voy a estar un buen tiempo en silencio y yo les digo cuándo vuelven a abrir los ojos. Cierren sus ojos un momento, por favor. Y como siempre empezamos agradeciendo. Gracias, Dios de mi corazón, Dios de mi comprensión, porque en este momento nos acompañas, nos guías
nos ayudes a realizar este ejercicio de la mejor forma y de la mejor manera. Gracias porque así es, gracias porque así es, gracias porque así es. Y simplemente así en silencio empezamos a ser conscientes de las voces en la mente. 1, 2, 3, 20. De cómo esas voces quieren llamar tu atención una primero que otra. Quieren todas ser escuchadas o quieren que al menos en cierto momento les hagas caso y lleves a la acción aquello que te dicen. Se pelean unas con otras, compiten unas con otras, unas gritan, unas se acallan, pero ahí están las voces presentes. Todas esas voces es lo que tú no eres. Nada de eso realmente eres tú. Solo es información que está por alguna razón, de alguna experiencia, de alguna condición, de alguna conveniencia, información que se ha quedado ahí de algún recuerdo y que simplemente quieren seguir existiendo. Pero en este momento tú sabes que tú no eres todas esas voces. Esas voces no es lo que tú eres y no tienes miedo ni ningún problema en acallar tu mente. Respiramos profundamente y decimos, mi mente se acalla sin problema alguno. Sé y entiendo que la mente en silencio realmente es el mejor lugar, la mejor forma y la mejor manera de poder estar. Por lo tanto, en este momento, permito que mi mente esté en silencio y quedan en silencio un momento. Y la mente se acalla por completo. No tengan miedo al silencio. En el silencio están seguros. El silencio es su casa. En el silencio están todas las respuestas. Y nos acostumbramos al silencio. Si algo quiere quitar su atención del silencio, no peleen con él. Simplemente déjenlo que ahí esté. Ustedes permanezcan en el silencio. Cada vez más conscientes del silencio, permaneciendo, siendo uno en el silencio, disfrutando del silencio, de una mente acallada. No hay nadie que te diga qué hacer, no hay nadie que te diga si eres o no eres suficiente, no hay nadie que te diga que confíes o desconfíes en alguien. No hay voces en tu mente se acalla por completo y totalmente. Estás en el silencio, permites el silencio, disfrutas del silencio. Respiramos profundamente y abrimos nuestros ojos. En este silencio hay tantas respuestas, hay una salud plena, hay la forma de recordar las cosas de forma más clara. Hay tantas cosas, condiciones tan hermosas dentro de este silencio, que yo espero que lo hayan logrado lo más posible. Que a lo mejor se hayan callado algunas voces, no todas, o preferentemente todas. Y espero que así sea para cada uno de ustedes. Todos aquellos que practicaron de este ejercicio, espero que nos den su retroalimentación, cómo se sintieron, cómo se sienten y cómo se acalló su mente. Y espero que en este momento se experimenten en un silencio pleno y total y que incluso después de esta plática permanezca este silencio, ojalá, hasta que duerman o incluso hasta el día de mañana o lo más posible.